Buen día. El día de hoy vamos a estar con la clase número 3 correspondiente al bloque 3 de la unidad Derecho Procesal Laboral. Hemos venido realizando ya las actividades del aula virtual. Hemos desarrollado los temas de los principios del derecho procesal laboral, los temas de los procedimientos básicos, los procesos en primera instancia y en segunda instancia. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es el amparo. Ya ustedes en otras unidades de formación han venido conociendo de amparo en otras áreas de derecho. Ya deben haber conocido en sus otras clases que existe un amparo en materia civil, que puede existir un amparo en materia penal, que puede existir un amparo en materia de protección. Y hoy vamos a ver un amparo en lo que es el derecho laboral. El amparo como tal es una ley que se corresponde a la ley de amparo y es una norma general que incluye también la parte procesal y que regula los amparos como procesos que resguardan los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos. Este amparo, en nuestro caso, se conoce como el amparo laboral. Y pese a que es una ley especial para todas las áreas, hay unas diferencias que hay que seguir, que son de tratamiento jurisprudencial y hay que tener actualizado. Bien, el amparo está establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El amparo es un derecho constitucional. Por eso se conoce el amparo como amparo constitucional. Recordemos que el amparo es la norma de las normas, es la norma de mayor rango en el sistema legal venezolano y por encima de ella no hay ninguna. Entonces, este amparo constitucional el sustento, el fundamento legal está establecido en el artículo 27 de la Constitución y establece que toda persona al que se le viole un derecho o una garantía constitucional tiene derecho a ser amparada por los tribunales. Los derechos constitucionales y las garantías constitucionales son los derechos que están plasmados en esa Carta Magna y se corresponden a derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos, derechos individuales y están establecidos a lo largo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y también se corresponden, digamos, a nivel internacional con lo que se conoce como derechos humanos. Entonces, los derechos humanos en Venezuela, por decirlo así, se llaman derechos constitucionales porque le da un carácter de supralegalidad, de suprarresguardo, de supraamparo y están establecidos en la máxima norma de las normas, que es la Constitución. Entonces, cuando se viola algún derecho constitucional que se corresponde con derechos humanos, en la mayoría de los casos, se tiene la potestad de acudir en caso de violación a los tribunales para pedir el amparo inmediato y restablecer las garantías constitucionales. Esto quiere decir que la Constitución tiene que ser cumplida, ¿sí? De manera inmediata y como prioridad ante cualquier otro derecho. Los derechos constitucionales tienen esa particularidad. El proceso, el proceso de amparo, según lo establece la Constitución, tiene que ser oral, público, breve, gratuito y sin formalidad alguna. Es una potestad de restablecer en ese proceso, tiene la potestad de restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, ¿sí? O sea, lo que se está violando hay que restablecerlo de una vez. Y esa es la responsabilidad del tribunal. En el marco de ese restablecimiento inmediato, tiene prioridad ante cualquier otra causa. Incluso, para que se den una idea, ni siquiera los días laborales y no laborales. Vale, no, si se presenta una acción de amparo y hay que habilitar un día, unas horas, todo es inmediato y habilitado. Y hay que darle prioridad frente a otros casos. Bien, los derechos laborales fundamentales tenemos el trabajo como derecho fundamental, los principios fundamentales del derecho. Es decir, estos son los derechos que se pueden proteger por vía de amparo.
me impiden a trabajar, el derecho al trabajo, me discriminan en mi trabajo, no respetan mi libertad religiosa o ideológica, eh, me violan mi derecho a la integridad, a la intimidad, me violan o me coartan la libertad de expresión. Esos son los derechos individuales como trabajadores que resguarda la Constitución. Pero también tenemos otros que son derechos colectivos, que tenemos la libertad sindical, derecho a la asociación, abolición del trabajo forzoso y la eliminación de la discriminación del empleo a nivel general. Estos son los derechos fundamentales que establece la Constitución en materia laboral. Y estos son los derechos que se resguardan a través del amparo. El proceso de amparo, además de tener las características establecidas en el artículo 27 de la Constitución, tiene unos principios fundamentales eh, que, que son de derecho laboral y que se traen. Entre ellos tenemos el principio protector al trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos, es ilegal la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la continuidad laboral, que es la misma progresividad. Siempre voy en mi desarrollo. En mejora, en evolución, nada que me vaya desmejorando. El principio de la racionalidad, la buena fe, la no discriminación, la gratuidad de los procesos. Estos son los principios que rigen el proceso laboral. Bien, además de la Constitución, que ya sabemos que son los derechos que se protegen, y el artículo 27 que establece los principios básicos del amparo, tenemos la ley especial, que es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esta es una ley que regula los amparos en Venezuela y establece cómo es la parte procesal de los amparos. Esta ley establece en su artículo 2 que la acción de amparo procede contra cualquier acto que realice la, un patrono, bien sea el sector público o el sector privado, ¿sí? Y que en el marco de una relación laboral, en nuestro caso, violente algunos de los derechos laborales individuales o colectivos del trabajador resguardados por orden constitucional. Entonces, la ley en su artículo 2 me establece que el trabajo procede contra un hecho, acto u omisión que venga sobre órganos del poder público, nacional, estatal o municipal, o también contra un hecho, acto u omisión que realice una persona natural, una persona jurídica, un grupo, una organización privada que violente o amenace por violentar un derecho individual protegido por la Constitución. Se entiende que el amparo va a proteger una amenaza inminente. Bien, vamos a continuar. El amparo siempre jurisdiccionalmente se presenta ante el juez competente por la materia. Eso lo establece el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo, que regula o establece que el proceso se lleva por la competencia, por la materia. Es decir, si es un derecho constitucional de orden civil, se presenta el amparo ante un tribunal civil. En nuestro caso, si es un derecho constitucional que violente un derecho al trabajo de individual o colectivo, se presenta por ante el juez laboral. En este caso, siempre los procesos ordinarios de reclamo de derechos de trabajadores ingresan por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, porque se cumple en el proceso con la fase previa de la mediación. Sin embargo, cuando se trata de amparo, se establece que el tribunal competente de inmediato asume o la demanda se presenta ante el tribunal de juicio, ante el tribunal de primera instancia, quien llega a conocer el proceso de manera inmediata para el restablecimiento de los derechos constitucionales. Bien, tenemos la demanda del amparo, se presenta ante el tribunal de juicio e inicia el proceso.
La demanda, lo primero, es objeto de revisión y admisión. Para que la demanda sea admitida, debe cumplir con los requisitos mínimos que establece la Ley Orgánica de Amparo en su artículo 18. Esto es muy importante porque hay que cumplir de manera expresa con cada uno de estos ordinales. Entonces, tenemos que la solicitud de amparo tiene que llevar los datos de identificación de la persona agraviada y el agraviante, incluyendo sus datos de residencia, lugar y domicilio. Por supuesto que también, tal y como lo establece el ordinal 3, el numeral 3, que se debe indicar eh, de manera expresa dónde se puede ubicar el agraviante o el que vulneró el derecho constitucional. Esto es importante porque esto es para efectos de la notificación. Hay que explicar en la demanda también cuáles son los derechos vulnerados, cómo se vulneraron esos derechos, es decir, la narrativa expresa de los hechos de los hechos y el derecho que se violenta. Y finalmente, una explicación complementaria general donde se relacione la situación jurídica infringida, el restablecimiento, la necesidad de restablecimiento inmediato y si es posible y hay que referir algún criterio jurisprudencial especial, hacerlo. Digamos que el amparo, pues dada la inmediatez y la protección especial que tiene, puede ser alegada por escrito directamente sobre un juez. Eso dice la ley. Sin embargo, pues poco se acostumbra a eso, sino que se recomienda que desde una vez el solicitante del amparo vaya asistido de abogado para que cumpla con la formalidad de asistencia técnica. La ley orgánica de amparo, una vez recibida y verificado por el juez que se cumplen los requisitos, procede a su admisión. Después de admitida, se tramita el amparo conforme a la ley, tiene una convocatoria o una notificación para que comparezca el, el, el patrono, en este caso como agraviante, tiene los plazos son muy cortos, tiene una fase de pruebas para su evacuación. Eso es en la parte de juicio. También existe la posibilidad de que en caso de falte alguna información expresa, se da la opción de la subsanación, es decir, antes de la admisión el juez puede pedir que el amparo se corrija para que llene todos los requisitos de ley y poder ejecutarlo de la manera efectiva. Una vez admitido, se procede a la notificación, la audiencia, que es el acto procesal donde se evacúan las pruebas y finalmente, de inmediato, en la misma audiencia se debe proceder a la decisión. La notificación se realiza por carteles, igual como lo establece la LOCTRA. Aquí también es importante porque pese a que tenemos la ley orgánica procesal, perdón, la ley orgánica del amparo, también la ley orgánica procesal del trabajo, que sería una tercera ley, tiene algunos aspectos generales ya por la materia establecidos para llevar el proceso de amparo. Es decir, estaríamos hablando de tres normas. Uno, la Constitución; dos, la ley de amparo; y una tercera norma, en nuestro caso, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que también establece parte del proceso. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se establece la notificación por carteles, la audiencia oral, una audiencia única, donde mismo se admite las pruebas, se evacúan las pruebas y en la misma audiencia, concluido el debate oral, de inmediato se establece la sentencia y solo en el caso de que sea muy extensa, se puede diferir no el resultado de la sentencia, sino la fundamentación de la sentencia. Se difiere por 48 horas para publicar la decisión completa. Sin embargo, el ideal es de inmediato, porque este es un proceso donde se le da prioridad. Bien, ahora seguimos con la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente en el artículo 28. Esta ley es la que le da competencia a los tribunales de juicio de inmediato para procesar las solicitudes de amparo. La ley dice, los tribunales de amparo son competentes para sustanciar y decidir los asuntos contenciosos relativos al hecho
social trabajo y a la prestación personal de trabajo o servicios, inclusive los relacionados con intereses colectivos o difusos que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, con excepción también de la solicitud de calificación de faltas sustentadas en la estabilidad. También se establece que las solicitudes de amparo por violación o amenaza de los derechos y garantías constitucionales del trabajo y la seguridad social son litigios relativos a la competencia laboral. Los artículos 216, 217 y 218 de la LOPTRA, la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, nos regula que los tribunales competentes para conocer la acción de amparo es el Tribunal de Juicio. El 217, que las decisiones que emanen en el marco del proceso de amparo pueden ser revisadas por el superior jerárquico, que es el juez superior laboral. El juez superior laboral es el competente para revisar las apelaciones del amparo. Y también, por supuesto, hay una revisión por la sala de casación social. ¿Por qué? Porque el amparo, la decisión del superior también puede ser revisada por la sala. Ujú. Hay otro aspecto importante que es que todo lo no previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo relacionado con el amparo va a regir por la Ley Especial del Amparo, como ya lo habíamos explicado. Bien, ya digamos que habiendo reflexionado sobre los aspectos básicos que establece la LOPTRA sobre el proceso de amparo, regresamos ahora al proceso general, que es lo que me complementa, que se establece en la Ley del Amparo. La solicitud, ya explicamos que se debe mantener. Ah, no, esto está repetido. Ajá, bien. La sentencia. La sentencia es un aspecto a revisar por las partes al momento de ser pronunciada, ya que debe establecer de manera expresa si se declara con lugar o sin lugar la solicitud. Y si se declara con lugar, es indispensable que la sentencia acuerde restablecer la situación jurídica infringida, es decir, tienda a proteger o amparar el derecho que se viene vulnerando o violentando. También es muy importante que esta decisión sea acatada porque si no, se considera desobediencia. Esto es lo que se conoce en la jurisprudencia en el proceso como desacato. La sentencia, ajá, el desacato. El desacato está establecido también en el artículo 31 y 32 de la Ley de Amparo y establece que quien incumpla la orden o la decisión de amparo, se declara en desacato y será castigado hasta con prisión de 6 a 15 meses. Eh, es la sanción conocida como desacato. Contra la decisión de primera instancia se puede apelar también, ya lo establecimos, también lo establece la LOPTRA. Se puede apelar en un solo efecto. ¿Qué quiere decir en un solo efecto? Que se revisa por el superior, pero que no suspende la ejecución. La apelación no suspende la ejecución de amparo. Hay un proceso para el caso de desacato del amparo, que es que cuando empieza el proceso y hay desacato, si se niegan a cumplir la orden de amparo laboral, se remiten las actuaciones a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que ejecute la parte que corresponde a la privación de libertad. Entonces tenemos un resumen de esquemático de cómo es el proceso de la ejecución de amparo laboral. En resumen, inicia ante el tribunal de juicio con una demanda, se hace el proceso, se hace la audiencia de juicio, con sentencia una vez firme, este es el proceso de ejecución, una vez establecida firme la sentencia, se remite al tribunal de ejecución laboral, quien va a hacer cumplir en esa entidad de trabajo pública o privada, se acate la orden de amparo constitucional. Allí se termina el proceso con el cumplimiento de la sentencia o en su defecto se puede abrir otra fase del proceso en caso de que no se cumpla la sentencia. Si no se cumple la sentencia, el juez ejecutor declara el desacato
declara el desacato eh, y remite el expediente al tribunal de origen con la inmediatez del caso. El tribunal de origen es el juez de juicio que sustanció el proceso. Bien, en cuanto al desacato, pues han habido unas dinámicas jurisprudenciales que sucede con el desacato. Digamos que en una primera fase se habló en el 2014, existe jurisprudencia del 2014 en adelante, donde se establece que en caso de que exista desacato hay que mandar a la sala de casación social, que es la sala del TCJ que revisa las decisiones laborales, para que ellos revisen el desacato, lo ratifiquen, asignen la sanción penal y refieran para el cumplimiento. Sin embargo, pues la dinámica del 2014 se mantuvo hasta el 2019. En el 2019 se plantea que es innecesario el- la revisión y se retoma la revisión per saltum y retoman el proceso de fiscalía. En caso de incumplimiento se remite a fiscalía. En fiscalía pues ha estado dinámica la situación. Actualmente está en proceso también de creación de una fiscalía laboral para el cumplimiento de este tipo de casos. Mientras tanto, donde no la hay, donde la hay, se remite a la fiscalía laboral y donde no, a la fiscalía este, normal, pues con competencia normal. Estas son las referencias bibliográficas, son las leyes de cabecera que tenemos que tener para efectos del amparo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De paralelo a eso, por supuesto, la dinámica jurisprudencial es muy importante porque la dinámica jurisprudencial me complementa el proceso y en algunos casos pues también establece variantes. Y no, ahí quedamos. Esto ya se planteó. Con eso terminamos la actividad de hoy. Eh, Queda atenta el trabajo virtual. Estamos próximos a cerrar el trimestre. Cualquier duda o el chat del aula virtual o allí en la primera página de presentación está mi chat privado. Recuerden que hay una actividad de nivelación para el que no pudo presentar la actividad o por cuestiones ahorita mm, tecnológicas y de energía eléctrica, pues haya tenido algún retraso y se haya cerrado la opción para cargar su actividad académica, puede hacerlo. Hubo cargar una en la actividad de nivelación. Por eso terminamos la clase de hoy. Un placer y bueno, espero que disfruten el aula virtual y este proceso de aprendizaje. Hasta luego.